Hola, ¿qué tal? Esto es Ámate Bonito en TV y bueno, como siempre me da mucho gusto que nos acompañen. El tema de hoy es un tema de los que tratamos que lo vean porque al final van a decir, eso me pasa, eso creía, eso me interesa. Son temas que finalmente le ayuden a usted a comprender lo que le está pasando. Y el tema de hoy, bueno, los temas de hoy, uno es constelaciones familiares, que viene una experta, nos va a hablar de las constelaciones familiares. Y el segundo tema son las famosas maldiciones generacionales. Pero hay un punto acá interesante. Miren, cuando la gente se me acerca para preguntar del taller, etcétera, hay algunas personas, afortunadamente cada vez son menos, que es que tomé el taller, es que tomé el curso de constelaciones, es que tomé... Y hay gente, aunque no lo crean, que sigue queriendo culpar. O sea, posiblemente usted sabe perfectamente quién en su casa sigue culpando a los papás, que a lo mejor los papás ya ni siquiera viven, o siguen culpando a esa gente, al marido, es que mi hermana era la consentida, etc. Y la idea es que uno asuma. Entonces, los temas de hoy se van a enfocar precisamente en entender que las cosas de nuestros antepasados son de nuestros antepasados y, pienso yo, ya nos van a decir al rato, cuando nosotros arreglamos nuestro presente, cuando nosotros asumimos y tomamos el control, el pasado se va arreglando también. Como siempre, tengo el gusto de presentar a mi compañera de programa, la psicóloga Laura Arguero. Laura, buenas noches. Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, el tema de hoy está muy interesante y además nos incumbe a todos. Todos pasamos por este tema porque estás repitiendo patrones. ¿Has notado que de repente sientes o puedes estar haciendo algo que hacía tu papá, el abuelo? Y lo que pasa es que traemos también una carga energética de nuestros antepasados, sino no solo de nuestros padres, sino de generaciones y generaciones atrás. Es importante, y hoy nos van a explicar nuestros expertos, romper todas esas patrones emocionales y de conducta que solamente nos generan conflicto y no nos dejan avanzar, Alfonso. Aquí es importante, Laura, no sé si estés de acuerdo, es importante entender, y así lo veo yo, es como un álbum de fotos de más de 100 años. Y ubicamos perfectamente al tío que le fue bien, al tío que le fue mal, y de repente te enteras que el bisabuelo que llegó del extranjero y se fue levantando y que el bisabuelo tenía hijos regados, y sí te llegas a enterar, pero finalmente es el pasado. ¿En qué momento ese pasado nos afecta? Si es que nos afecta, eso nos van a decir nuestros invitados. ¿Y en qué momento decimos, a ver, lo que haya hecho mi abuela lo hizo mi abuela, lo que haya hecho mi bisabuela lo hizo mi bisabuela, yo soy yo, ¿no, Laura? ¿Cómo ves? Así es cuando a veces hemos escuchado tu pasado te alcanza, ¿no? O sea, ese pasado que te alcanza, hay que tomar lo bueno de ese pasado para poder modificar una vez que tengamos conciencia de lo que estamos viviendo, conociendo del abuelo, como tú dices, ¿no? Y quitarnos todo eso que traemos en la mochila que está de más y que no nos deja avanzar muchas veces. Yo les invito a que entren a Ámate Bonito, amatebonito.com. Hay un test que se llama Heridas de la Infancia, test Heridas de la Infancia o test Herida Primaria. Es gratis. Usted se mete, resuelve, hay unas pequeñas preguntas y ahí le va a salir la herida que tiene usted. Hace poco vi a una persona que traía un problema con su novio y automáticamente le dije, te pido un favor, escríbeme aquí cuál de estos dibujos te identificas. Y yo había escrito en un papel humillación. Entonces esta mujer escoge y elige humillación. No se equivoca. El tema de la herida de la infancia es algo que nos afectó. Y si son 3 hermanos, a los 3 hermanos les puede afectar de diferente manera. A uno porque consentían al más chiquito, al otro porque no lo pelaban, al otro. Entonces es interesante porque pues, cada quien va cargando y cada quien se va responsabilizando, que es el tema, asumir, ¿no?
Sí, y como tú comentas en varias ocasiones y en varios programas lo has dicho, y coincido contigo, el tema, como en todo, es encontrar el origen. Cuando sabemos de dónde viene, es mucho más fácil entenderlo sin culpar, asumiendo, para poder corregir, con ser decisivos al corregir y poder mejorar en cualquiera de nuestras situaciones. El origen creo que es clave para muchas cosas, Alfonso, y lo manejas tú en tu taller muchísimo, ¿no? Pues es que miren, si asumimos, yo pongo un ejemplo y hablaba hace rato con los invitados del programa, es como si usted se sube a un carro. En el momento que usted se sube a su carro, usted es responsable, usted asume el control, usted asume la dirección a la que va, usted asume si le cargó gasolina, usted asume si no, pues llegando le cargo más y de repente te quedaste sin gasolina. Entonces, cuando asumimos y somos responsables de nuestras decisiones, dejamos de culpar al otro. Y me encanta esto porque si hay algo que yo digo es cuando vas a ver al psicólogo, imagínate qué padre ir a ver al psicólogo y decir, vengo a verlo porque tengo mal carácter, vengo a verlo porque ya vi que soy mecha corta, vengo a verlo, y es muy diferente al es que no soporto al otro, ¿no? O no soporto a la loca, etcétera, ¿no? Sí, Alfonso, y ahorita que comentas, a veces puede ser muy difícil acercarse al psicólogo cuando traemos, por ejemplo, temas de es que en mi familia ha habido varios suicidios, es que en mi familia somos todas solteras o ha habido muchas violaciones. O sea, a veces nos da un poquito de pena llegar con esos temas, ¿no? Pero pues es necesario si tú quieres dejar de estar pensando que así es, y tú puedes hacer un alto y de cortar y decir, esto de aquí en adelante no lo quiero para mí, ¿no? Ahorita que estás comentando eso, yo creo que eso tiene mucho que ver con los temas que van a desarrollar nuestros invitados, porque sí vemos de repente historias en la familia donde todas son mujeres y todas se divorciaron, y luego hasta aparece matemáticamente, y todas se quedaron con un hijo, ¿no? Y de repente hay una que dice, pues yo no, y eso mucho tiene que ver con el tema de la oveja negra. Si quieren ver ustedes nuestros programas pasados, métanse por favor en Facebook, le ponen hashtag Ámate Bonito TV y van a ver los programas pasados. Y ahí, bueno, está el programa pasado que grabamos con Gabriela Ayala sobre las ovejas negras. Y esas ovejas negras son las que, es que todas estábamos divorciadas, ¿por qué no te quieres casar? Y ves cómo hay alguien que rompe precisamente ese patrón, de los patrones que hablabas. Laura, platícanos, ¿quiénes son nuestros invitados de hoy? Pues el día de hoy tenemos a dos excelentes invitados. Una es Liuska, que ella nos va a hablar de todo lo que son las constelaciones familiares, en qué consisten, y también Arístides Díaz, y él nos va a hablar de las maldiciones generacionales. O sea, la verdad es que los temas son interesantes, ¿no? Y pues eso de que las maldiciones generacionales, pues como que suena más esas partes de como que, ay, lo desconocido, como que está interesantón. Vamos a ir a un pequeño corte con un mensaje de nuestros patrocinadores. Es un spot de 10 segundos y corte y regresamos. No se vayan, que esto se va a poner muy bueno. En los últimos años se ha intensificado en redes sociales, diplomados, cursos de constelaciones familiares. Y si bien es cierto, cualquier persona puede tomar un curso de constelaciones familiares, no cualquiera domina el tema y no cualquiera le sabe. Tengo el gusto de presentar a alguien que en lo particular sabe que le sabe. Liuska, bienvenida. Muchas gracias, Alfonso. Por gracias, favor. Laura. Gracias, Liuska, bienvenida. Y gracias por esa retroalimentación. Sabe que le sabe. No, pues es que, ¿sabes qué pasa? Que la verdad he tenido la oportunidad de ver 3 o 4 colegas tuyos y me identifico mucho con tu estilo y lo sabes perfectamente. Liuska, mira, como te comentaba en la invitación,
yo veo que hay mucha gente que lejos de entender lo que le pasó o lo que trae cargando los antepasados que salen en las constelaciones, hay gente que usa esa información para decir es que la vida no puedo porque vengo cargando todo. Entonces, ¿cuál es la línea delgada entre esto le pasó a mis generaciones anteriores y yo me tengo que poner a trabajar? Y si yo trabajo, ya estoy haciendo algo por mis antepasados, ¿no? Digo, Claro. por mí, por mis antepasados. Claro. Pues yo lo veo más bien, y fíjate, paradójicamente debería de ser al contrario. Yo vengo a constelar para entender lo que sucedió y liberar esta información y hacer un paso que dice Bert Hellinger, que es empezar a caminar mis propios pasos. O sea, yo entiendo la información ahora y cambia. Constelaciones familiares tiene ahí una particularidad que la gente piensa que es una terapia mágica donde va a cambiar tu vida. El que cambia eres tú. Entonces, el tomar la responsabilidad de tu vida, observando la información y cambiando también un poco la connotación de la información. Si yo en mi cabeza tengo un pensamiento acerca de cómo fue la historia de todas mis tías, un ejemplo, ¿no? Todas las mujeres de mi familia, y de repente en la constelación se abre otra información diferente, lo que va a cambiar es mi manera de ver. Entonces, mi vista hacia esa información cambia, por lo tanto, yo cambio. La constelación no espera mágicamente que la gente cambie después que constela, sino que tomes la responsabilidad de que esto fue lo que sucedió, ahora lo puedo ver diferente y avanzo. Creo que eso es lo más importante de ir a constelar, tener esto claro. Aquí son dos cosas que quiero rescatar. La primera, y dijiste algo muy cierto, hay gente que va a constelar algo y sale otra cosa. Y he sido testigo. Así. O sea, tú vas, no, pues quiero ir a constelar mi relación con mi pareja y todo, y de repente sale que tenías que haber constelado tu relación con tu mamá o con tus papás. O sea, eso es maravilloso y sí es algo que quiero destacarte. Y aquí lo que yo quisiera es, lamentablemente, sí hay gente que cuando sale toda esa información, lejos de decir, ya vi lo que tengo que trabajar o ya vi por dónde, como que se apanican todavía más, ¿no? Como que dicen, no, es que es muchísimo lo que traigo. ¿Qué mensaje le darías a la gente que ya consteló y que saben que traen, como dicen, creo que en España, un follón, que traen un teledramón, follón, etcétera? ¿Qué mensaje les dirías? Bueno, yo creo que de entrada una de las cosas que me ha dado la experiencia constelando, yo creo que llevo más de 5,000 constelaciones a estas alturas. ¿5,000? Sí, fácil. Wow. Entonces llevamos mucha información y te das cuenta que las historias son bien parecidas. Entonces de entrada, esta es como lo primero que siempre les digo a la gente, todos creemos que el drama es nuestro nada más, ¿no? Y cuando observamos que somos seres humanos y todos tenemos los mismos sentimientos y situaciones muy particulares, parecidas, todos somos únicos, estamos de acuerdo con eso, pero las situaciones humanas son muy parecidas. Quiere decir esto que yo puedo interactuar con esto y cambiarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es más fácil decir, pues mi familia tiene la culpa, ¿no? Pero ahí me quedo atrapada en el niño o en la niña siguiendo culpando a mis padres de lo que sucedió, cuando soy yo la que ya puedo tomar la responsabilidad y debo tomar la responsabilidad de avanzar y de soltar eso. ¿Dónde está esta línea que tú comentas cuando yo decido ser adulta? Y yo tengo la oportunidad cada día de cambiar la situación. Entonces te doy un ejemplo. Por ejemplo, una hija de un alcohólico puede decir, soy alcohólica porque mis padres son alcohólicos. Espérame, hay una gama enorme de cantidad de posibilidades que puedes hacer con esa misma información. Yo decidí no tomar. ¿Por qué? Porque mis padres son alcohólicos. Y rompes el y patrón. rompo con el patrón, pero es mi decisión. Al final todo es tu decisión. Pero ¿dónde está? La diferencia es quedarte en el niño acusador o en el adulto responsable, ¿no? Y el tema es de estar entrando en conciencia, ¿no? Constantemente. Todo el tiempo. Liuska, en tu experiencia, decías que a veces hay muchas cosas en común con lo que llegan, ¿no? Los pacientes, pero ¿qué te ha tocado ver? ¿Qué situación es la que más frecuente se presenta en la gente que quiere constelar? Mira, generalmente, como decía Alfonso, vamos a constelar un tema y aparece otro. Pero no es porque aparezca otro de la magia, sino porque los temas principales que venimos a constelar tienen que ver la mayoría con papá y mamá.
que son nuestros grandes maestros en la vida. Entonces, pues todos vinimos a trabajar y de repente quieres relacionarte con tu esposo y dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver con mi papá? Bueno, hay algo que no sanaste de tu papá y lo más seguro es que estemos repitiendo el patrón porque queremos conseguir la misma información como si fuera un examen. Estamos repitiendo el examen para ahora sí pasarlo, ¿no? Pero si no lo cambias, vuelve otra vez a suceder. Entonces estás como repitiendo la misma información hasta que la sanes. ¿Qué es lo que más constelan las personas? Papá y mamá, definitivamente. Malas relaciones o culpabilidades, dolores con papá y mamá. Relación de pareja, lo pongo como tercer lugar. El dinero es algo que la gente viene mucho a constelar, la abundancia, el dinero, por qué no tengo un trabajo estable, ¿no? Y últimamente me han aparecido muchas personas que vienen a constelar las amistades o los círculos sociales. Los hijos también obviamente es un tema importante para constelar, pero se constela menos, yo creo que buscamos más. Generalmente viene la gente buscando más constelar a sus padres. Aquí hay un punto que quiero destacar que me encanta, no solamente de lo que he visto contigo, sino de lo que hace la constelación. Cuando somos niños, no tenemos ni la madurez, ni la sabiduría, ni todo el contexto. Y hay mucha gente que dice, es que mi papá me abandonó, y es un tema que vemos en el taller. Y resulta que el papá no te abandonó, el papá trabajaba o la mamá trabajaba, entonces a lo mejor fuiste un niño desatendido, a lo mejor llegabas y te metían en la guardería. Y como decías hace rato, es todo un abanico. Por eso el tema de las maldiciones generacionales que tenemos al rato, Arístides, es otro tema que me encanta porque definitivamente yo sí creo que a veces traemos temas, pero también tenemos que tomar la decisión de decir aquí corto, ¿no? Claro. O sea, si mi papá me pegaba, pues yo no le voy a pegar a mi hijo. Y ya con eso ya diste un gran paso, ¿no? Tal cual. Eso es estar en conciencia, ¿no? Y este ejemplo resultaría como muy difícil, como muy fácil para otros, ¿no? Pero habrá otros que traigan mucho más temas más ocultos. Es como pasarle la estafeta del pariente, ¿no? A nivel energético, me imagino que funciona así, ¿no? A nivel energético vamos pasando estas repeticiones de conducta, que también pasas la parte emocional. Sí, sí. Si un pariente estuvo en la guerra, ¿por qué yo me siento de repente con ciertas cosas? ¿No? La parte emocional también la vas pasando, y la parte conductual, ¿no? Claro, bueno, es genético, ¿no? O sea, heredas, genéticamente llevamos un ADN que es físico, pero también hay un ADN emocional. O sea, sí transferimos información. Es un tema interesantísimo porque ¿saben qué pasa? Al final, y es algo que trato yo de destacar en estos programas, al final nos vamos a morir todos. ¿En qué está usando usted su vida? Hagamos que esto sirva para dejar una mejor generación, quitémosle los traumas a nuestros hijos, vivamos felices. Vamos a un pequeño spot de nuestros patrocinadores y regresamos. Caramba, qué rápido se va el tiempo. No se vayan, ahorita regresamos. Ahorita en el corte comentaba con Liuska que quería tomar un tema ahí, porque no solamente a veces vas a constelar una cosa y sales de otra. Hay gente que va de apoyo, que son los famosos invitados, y no decimos nada, porque me ha pasado a mí que yo voy de apoyo ahí nada más como el chinito nomás milando, y de repente la historia que se consteló te llega, ¿no? Y yo no creo en las casualidades, ¿no? Liuska, una pregunta. ¿Cuántas personas participan en una constelación?
Bueno, podemos hacer una constelación muy grande, ¿no? Puede ser una constelación donde participe, no sé, yo creo que lo máximo que yo he trabajado, no sé, 15, 20 personas, es un poquito complejo, pero también podemos trabajar 3 personas. O sea, una constelación realmente lo más importante creo yo que es abrirte a la posibilidad de sanar y permitir que la otra persona resuene con esa información y es suficiente. Ya con el paso del tiempo me desestreso un poco, ¿no? Porque antes me estresaba de tiene que llegar mucha gente, pero no, realmente no. O sea, a veces podemos hacer trabajos muy bonitos con un grupo pequeño. Yo prefiero grupos pequeños, o sea, me gusta trabajar que todos participen y que todos tengan un papel. Esto que comentabas ahorita es bellísimo porque sí sucede y sucede siempre. ¿Qué sucede? La gente viene a ayudarnos a constelar en teoría y terminamos a veces hasta sanando más que cuando es una constelación personal, porque el tema lo traes de rebote o a lo mejor te toca ser, no sé, me sucedió un día, de hecho, de manera familiar lo comento, un chico adolescente le toca representar a un padre que acaba de perder a su hijo. No hay mayor trabajo, un trabajo más maravilloso que ese. Cuando el chico adolescente me dice es que nunca me imaginé lo que un padre sentía. Claro. Entonces él no fue a constelar, de hecho su padre me lo mandó. Él no fue a constelar, él simplemente fue de apoyo y terminó trabajando, te diría que incluso a un nivel mucho más profundo que en cualquier otra terapia, porque lo vivió, lo sintió, terminó llorando y diciéndome voy a ir casi que a abrazar a mi papá y a decirle gracias, porque no sabía lo que él estaba sintiendo. Entonces eso es muy bonito. Perdón, yo considero que nadie va de apoyo, todos vamos a trabajar, o sea, todos vamos a constelar. Hay uno que lleva su tema, pero todos trabajamos. Yo veo que hay casos donde cuando nos quejamos de nuestros padres, cuando nos quejamos a lo mejor de su violencia, nos quejamos de que nos tenían desatendidos, algo que procuro ser muy reiterativo en el taller es hasta que no entiendes a tu padre desde la empatía. Es más, cuando somos padres por primera vez, y no me van a poder dejar mentir, pero cuando somos padres por primera vez, híjole, ya me acordé, es que esto me pasó con mi papá, ahora lo entiendo, ¿no? Y vamos entendiendo, ¿no? Liuska, ¿y a partir de qué edad es conveniente constelar? O sea, ¿los niños también constelan? Mira, qué bonita pregunta porque me acaba de suceder esta situación el fin de semana. Una niña quería constelar de 14 años. Tenía un tema y ella quería constelar. Y al momento de invitarla a constelar, puedes, claro. Si tienes... Yo siempre invito mejor a los padres, ¿no? Los padres son los que tienen que constelar porque son los que traen el tema. Los hijos están resonando con la información de los padres, quizás hasta los 17, 18 años. Sin embargo, hay casos donde los chicos quieren constelar. Ellos traen su tema y tienen como la conciencia de decir, oye, yo quiero trabajar este tema, que me parece muy lindo si lo pueden hacer, ¿no? En este caso, esta niña me dijo, el día de la constelación, ¿sabes qué? Entendí que no era mío. Esto lo tiene que trabajar mi mamá. Ay, wow. Y la constelación fue maravillosa porque definitivamente era un tema de la mamá, ¿no? Que obviamente el hijo está representando lo que la mamá, por amor, o sea, Bert Hellinger siempre nos dice, por amor a mi sistema, yo represento este sufrimiento, yo lo cargo por ti. Entonces, ¿de quién es? De la madre. A lo mejor el hijo puede trabajar y liberarlo, pero el trabajo al final en amor es de la mamá. El entendimiento es de la madre, de que eso le corresponde a ella. Ahora, cuando les corresponde a estos pequeños, o no sé, de 14 para abajo, o sea, bueno, de 7, ¿pueden constelar? No, yo diría que no, no. Ok, 14, digamos. Sí, tienes que tener, o sea, de hecho un niño pequeño pues no te lo va a pedir, ¿no? Pero a lo mejor un adolescente o alguien que tiene ya la conciencia de yo tengo que trabajar en esto, es bonito darles la oportunidad, por lo menos de abrir el tema. No, sobre todo de ir sanando desde pequeños, para que no lleguen arrastrando ya hasta edad adulta, claro, temas que pueden haber solucionado antes, ¿no? Y también me pasa, por ejemplo, tengo hijos adolescentes que los amigos de mis hijos me dicen, oye, yo quisiera trabajar este tema porque mis papás no están abiertos a trabajar. Bueno, con autorización de sus papás, abrimos el tema y vamos a ver qué podemos ver, ¿no? Y qué le podemos ayudar
siempre a que se integre con el amor, porque ese es el trabajo de constelaciones familiares. Claro. Eso que decía Alfonso es bellísimo y es la verdad. La aceptación es la palabra más importante para constelación. Aceptar a mis padres como son y a partir de este momento yo me hago cargo de lo que yo quiero para mi vida. Una pregunta, Liuska. Me gustaría, si pudiéramos dedicar, te debe de tocar que escuchas de repente algo de constelaciones y sabes que eso no son las constelaciones, que nos resumieras mitos que has escuchado y que digas, esto no son las constelaciones. Bueno, que el primer mito que lo hablamos en una ocasión es que la gente cree que tiene algo que ver con la astrología, ¿no? Que es como, porque suena, ¿no? Constelaciones familiares, bueno, tiene que ver con las estrellas. Y no es así, o sea, sí pertenecemos todos a un sistema, pero esto no tiene nada que ver con eso. Trabajamos temas familiares normalmente o algo que está enredado en tu vida, ¿no? Es una terapia alternativa sistémica. Quiere decir que no solamente soy yo el que está implicado, sino soy parte de todo lo que está sucediendo. Eso es una terapia sistémica, ¿no? Cuando sabemos que hay más personas que influyen en lo que yo estoy viviendo y mi manera de verlo. Entonces, esa es como la primera. La segunda es ese mito de que yo constelo y ya se sanó todo. Me encantaría que eso sucediera, pero no funciona así. O sea, tú vas a constelar un tema y probablemente vas a sanar una parte de tu vida, un capítulo, algo que estaba complejo, vas a entender ciertas cosas y probablemente en otra constelación sanas otra cosa, ¿no? O sea, una constelación te abre y te sana un capítulo de tu vida. Probablemente el tema más álgido, ¿no? O lo que has venido cargando muchísimo tiempo. Pero vamos paso a paso. Ok, no tiene nada que ver, y lo quiero dejar claro, con temas esotéricos, porque hay gente un poquito renuente, esotéricos, místicos, por ejemplo, que puede ser el de las maldiciones generacionales, que son hasta bíblicas. En el caso de constelaciones de ustedes... Bueno, yo lo veo como mucho más sencillo de explicar, ¿no? Yo creo que hay muchísimas cosas que no entendemos y aún así funcionan. Hasta hace 100 años no sabíamos cómo era el sol, ¿no? Y aún así toda la humanidad lo ha utilizado siempre. Es la base de nuestro planeta. Entonces, ¿cómo puede ser que lo que no conocemos lo ponemos todo en el lado de lo místico? Constelaciones familiares trabaja a través de nuestro campo morfogenético o morfológico. Y este campo cualquier persona realmente lo puede leer. Simplemente lo que hacemos cuando constelamos es aprender a entender un poquito los movimientos y qué sucede en ellos, ¿no? Esotérico, pues toda la energía que manejamos es esotérica, pero todo sería esotérico, ¿no? Porque de alguna manera es el movimiento de la energía. Pero constelaciones familiares se rigen más por un tema psicológico, en cómo te ha afectado. Lo que mencionabas ahorita, que Aristides sé que lo va a explicar súper bien, pero cómo te ha afectado a nivel psicológico eso que dijeron y cómo te sigue resonando en tu sistema y en tu cerebro esa información que está. ¿Te sigue haciendo ruido? Te sigue haciendo ruido o le sigues creyendo. Ok. Si yo le creo, ¿cuántas veces hemos oído, ¿no? El típico de que fue al doctor y le dijeron que tenía esta enfermedad y se siente fatal y luego le dicen, no, perdón, no eres enfermedad, entonces ya me curé, ¿no? Me siento bien. Ya me siento bien. Quiere decir que el factor más importante acá es nuestro cerebro, cómo nosotros estamos viendo la información y cómo la dejamos que se procese en nuestro cuerpo químicamente. Bueno, hasta los medicamentos placebo, ¿no? Claro. Que finalmente eso es. Liuska, yo te agradezco infinitamente que hayas venido. La puerta está abierta, como siempre. Hay un detalle que te manda XP Burger de Cumbres. Vayan ahí, por favor, tienes una hamburguesa de Gracias. res. Ahorita te doy tu vale. Y vayan, la verdad es que están buenísimas. Nuevamente, mil gracias. Vamos a un spot de nuestros patrocinadores y regresamos con Maldiciones Generacionales. Gracias. ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta.
Miren, el siguiente tema es un tema que a mí me gusta porque tiene mucho que ver con cosas que a veces venimos cargando hasta energéticamente. Alguna vez escuché que cuando usted se enoja con su hijo, te maldigo ese hijo que viene. Lo estás maldiciendo. ¿O no, Aristides? Así es. Muchas gracias, Alfonso. Gracias, no, Laura, por favor. Gracias, Aristides. A ver, platícanos, ¿qué Un pasa placer. cuando maldecimos a los hijos, a los padres? ¿Qué pasa ahí? Pues la cuestión con las maldiciones, primero que tienen diferentes capas. No es lo mismo hacer una maldición que afecta a nivel emocional. Nunca te va a ir bien, no vas a poder salir adelante sin mi ayuda. Si te casas, no perteneces a esta familia. Ay. Entonces, ese tipo de cosas emocionalmente nos hacen sentir que no pertenecemos, que no merecemos, que no tenemos derecho. Y como decían, nos la creemos. Y si me la creo, entonces empiezo a crear eso en mi vida. Hay otro tipo de maldiciones puestas con una intención mucho más técnica, digamos, que es cuando, por ejemplo, si el abuelo ha matado a alguien, ¿no? y se sintió culpable por esa muerte, y la culpa de esa muerte cae como una maldición donde me hubiera muerto yo en su lugar, o sea, ¡ay! ¿Por qué tuvo que morir? Y esa deuda de sangre, como se llama, puede afectar a los descendientes, de manera que de pronto pueda haber muertes trágicas, suicidios, situaciones de depresión donde no me permito tomar la vida porque estoy cargando esa maldición, si queremos llamarlo así, de la que uno se ha echado sobre sí mismo, ¿no? De la culpa que yo sentí genera una maldición que se transmite de generación en generación. Oye, de repente escucho yo, y yo no sé si es la gente con la que conozco, pero de repente que tienen un pensamiento negativo y dicen cancelado, cancelado. Entonces te quedas así como, ¿quién le dijo, no? Y trae esa tendencia de que cuando traes pensamientos negativos los canceles. ¿Hay posibilidad de que los jales? Pues mira, mi punto de vista personal es que es la creencia y lo emocional. Entonces, si ante un pensamiento negativo yo cancelo y lo estoy diciendo asustado de ese propio pensamiento y creyendo que me va a afectar, a lo mejor el cancelado va a hacer que me afecte más todavía. Otra cosa es que yo ante un pensamiento así y desde mi serenidad lo dejo ir. Me coloco en un lugar emocional diferente al lugar emocional desde el cual tuve esa frase o ese pensamiento. Es el movimiento que uno cambia su identidad. Me muevo hacia un lugar diferente dentro de mí donde ese pensamiento ya no tiene lugar. Si yo estoy todo enojadísimo y cancelo ese pensamiento, sí, pero lo sigo sintiendo. Entonces no has cancelado nada, le has dado más fuerza porque todavía en la resistencia hay todavía un enganche, ¿no? Laura. Sí, se me ocurre un poco que hay un trauma generacional que cuando alguien pasó, por ejemplo, en guerra, ¿no? Vivió una guerra y esa parte emocional, que es un trauma que vivió, la va pasando de alguna forma inconsciente, energéticamente a sus descendientes, ¿no? ¿Es más o menos esto? Pues depende de los contextos, ¿verdad? Como digo, es mucho la afectación emocional del que ha participado en el evento. Si, vamos a decir, es como si una parte del alma de alguien se rompiera en una situación muy traumática. Entonces, esa partecita del alma de alguien se convierte como en un fantasma, una proyección, un holograma, un personaje. Entonces, ese personaje es el que está afectando. Si yo me he encontrado una vez en lo que yo lo llamo constelación, lo llamo representación espiritual, pero tiene muchos puntos en común. Y entonces había una deuda de sangre muy obvia y de pronto en el lado paterno el abuelo era sicario. O sea, de esto que le va a uno a atracar en el auto y le pega un tiro por la ventana. Y cuando yo lo represento, el tipo estaba súper entero con que no, yo estoy muy bien como sicario, ya esto vine, a esto me mandó Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y digo, ¿qué pasó? Me voy al lado materno, el abuelo con una culpa brutal porque no había podido salvar a un niño que se estaba ahogando, ni siquiera lo mató él. Y esa era la culpa que estaba afectando. Entonces tiene más que ver con si una parte de mi alma se quebró en una situación y entonces generacionalmente alguien tiene que rescatar ese pedacito del alma y por lo tanto al tomar ese pedacito del alma siente esas sensaciones que tuvo la persona y empiezan a repetirse por resonancia las cuestiones de su vida, ¿no? Pero finalmente alguien eligió, ¿no? Él. Finalmente alguien eligió.
Pues el alma elige, el alma no permite esos vacíos, entonces cada vez que alguien llega a la vida, el alma dice, este es el hueco, este es el lugar que más falta hace en el sistema, esto es el lugar de la mamá que le faltó a mi papá, de la abuela que se murió y dejó un dolor muy grande cuando yo estaba por nacer, hay una carencia y el alma hace un movimiento para representar aquello que le falta al sistema, aquello que le ayudaría a mi papá o a mi mamá a permanecer en la vida y a transmitir su fuerza. Quiero nada más rescatar el ejemplo que pusiste hace rato. El abuelo quiso salvar a un niño y no pudo. Y el nieto se convirtió en sicario. No, perdón. Un abuelo era el sicario, el otro abuelo era el que no pudo rescatar. Lo que hablo es que el abuelo sicario no había generado una deuda y sin embargo el abuelo que se sintió culpable es el que generó esa deuda por la emoción. Ok, pero finalmente uno elige, o sea, tú eliges si quieres ser el malo, el villano, la víctima. No. Bueno, mira, un poco en lo que estaban platicando antes, la magia de este tipo de representación o constelación, porque si hay una magia que es la magia del comprender, entiendo que esta dinámica con la cual yo me estoy relacionando conmigo mismo, con la vida, con los demás, esta forma mía de reaccionar está resonando con algo. Cuando yo puedo ver qué es eso que le pasó a mi papá o a mi abuelo y veo de qué manera ellos estaban implicados con sus carencias, con sus dolores, sobre todo el dolor de uno es el que lo convierte en malo, ¿no? Uno está vomitando el dolor que está cargando. Entonces yo veo eso y ya comprendo, no es malo, trae tanto dolor y eso me lleva a un movimiento desde la comprensión hacia la compasión. Entonces dejo de juzgar, ahí está la magia, porque aquello que juzgo, si yo juzgo en un lugar, todo lo bueno que viene de ese lugar queda bloqueado. Pero entonces si yo puedo comprender y con una compasión enorme dejar de juzgar, entonces puedo tomar todo lo bueno, incluso lo malo cambia de signo y empieza a ser una bendición. Así sanas. En lugar de una maldición. Es una manera de sanar, claro, una maldición. Porque además es un proceso alquímico donde se está viendo afuera, en un lugar del sistema, una forma de relacionarse, una dinámica, y la estoy resolviendo desde un amor, una comprensión, una compasión muy grande. ¿Y quién se está relacionando con la vida de esa manera? Yo. Estoy proyectando esa compasión hacia esa parte de mí que está reaccionando de esa manera, hacia ese niño herido. Eso que veo con compasión afuera, esa compasión también viene hacia la parte de mí que resuena con ello. Se disuelve porque ese niño interno se siente aceptado y entonces yo ya, ahora sí, puedo decidir ser diferente. Porque si yo estoy poseído, entre comillas, por todas esas cargas y dolores, no tengo la fuerza para decidir mejor. Quisiera, pero no puedo. Entonces, resuelvo eso, le doy a ese niño interno lo que necesita y eso me da la fuerza para poder hacer y poder decidir diferente. Aquí veo que un punto importante podría ser darnos a la tarea de conocer la historia familiar, ¿no? No es importante saber para, como tú dices, ahora entiendo, para comprender, entiendo al abuelo, por qué actuaba de esa forma, entiendo muchas cosas, conocer los secretos ocultos muchas veces de una familia. Pues mira, o sea, los secretos sí pueden generar cargas muy fuertes y es importante el conocer aquello que está detrás de lo que me afecta. Pero no todo lo que ha pasado en la familia me está afectando a mí. Cada uno toma ciertas cargas y no otras. Nos las repartimos entre los hermanos, ¿verdad? Okay. Y hay secretos que merecen ser secretos. O sea, tampoco tengo por qué forzar. La cuestión es que a mí no me tenga que afectar eso porque yo me he encontrado representando a una abuela que dice, no me quiero hacer responsable. A veces me puedo sentir cuál es ese secreto, qué fue una infidelidad, qué fue un intento de aborto, qué fue no sé qué, pero a veces no me lo quieren contar. Sin embargo, siento todo el dolor de esa abuela, de arrepentirse y tomar responsabilidad. No importa si no me quieres contar el secreto, la cuestión es que asumas la responsabilidad y desde el arrepentimiento ese dolor se libere para que yo no tenga que cargarlo. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Y finalmente, perdón que te interrumpa, Ari, finalmente yo creo que hay secretos que se tienen que quedar en el secreto y porque pueden traer consecuencias devastadoras también, como dice el padre, si así está funcionando no le muevas, ¿no? Y también iba a decir, si a mí el secreto me lo cuentan
desde un juicio y un dolor y un enojo, estoy profundizando todavía más en el rollo. Okay. Le mueves más a la Entonces, vida. no es lo mismo el secreto, la verdad, que al revelarse genera un alivio, es distinto de la verdad que yo saco para fastidiar. Al final, todo esto que decíamos, ¿no? La vida de uno cambia cuando uno cambia ese lugar desde el cual miro a la vida. Y cuando yo puedo mirar a la vida con agradecimiento, con compasión, con cariño, la vida me responde de esa manera. Ahora, si yo empiezo a... Y hay personas, ¿no?, que desde un lugar que parecieran constelaciones se meten mucho en el juicio. Sin embargo, siempre aquello que está generando sanación es: puedo entender el dolor que hay detrás. Y por eso se libera. Y un poco en lo que decían antes, ¿no?, en este juicio hacia papá y mamá, al final, cuando yo estoy reaccionando en mi vida, esa reactividad viene de un niño herido. Entonces, ahora entiendo por qué mamá o papá no pudieron darle a ese niño lo que necesitaba. Sin embargo, ¿quién tiene que darle al niño eso ahora? ¿Mi pareja? No. ¿Mis hijos? No. Yo. Entonces, cuando dice yo me convierto en mi padre y en mi madre, en el sentido de que salgo de mi identidad del niño herido y sigo siendo el que hace los berrinches en casa, aunque tenga yo 45 años, ¿no? No, me hago responsable de mi vida, pero ¿cómo logro hacerme responsable y tomar la fuerza haciéndome responsable del niño herido? Estoy reaccionando, me doy cuenta que he reaccionado, un segundo o un día o un mes después, me doy cuenta, porque me lo dice mi mujer, ¿no? Me doy cuenta y entonces hago un movimiento de cómo yo le doy a esa parte de mí lo que esa parte de mí necesita. No lo puedo hacer, está bloqueado, no lo encuentro, me voy con Liusta a que me dé una constelación. Oye, Arístides, en una invitación que te hicimos en un programa pasado, hubo alguien que me hizo un comentario y dije, bueno, la próxima vez que veo a Ari se lo voy a preguntar. El tema de las maldiciones generacionales va muy vinculado con temas bíblicos. Entonces, ¿cuál es esa diferencia o ese impasse ahí entre lo que tú tratas a lo que trata de meter la iglesia? Bueno, si nos fijamos en el libro del Génesis, prácticamente es una colección de las grandes heridas de la humanidad, ¿no? La traición, la envidia, la desobediencia a eso que creemos que Dios nos pidió. Castigo. O sea, vamos, el asesinato, o sea, vamos viendo ahí los grandes pecados de la humanidad en el Génesis, que es aquello que nos separa de nuestra esencia, ¿no? Y es aquello que nos maldice, es decir, es aquello que yo hago contra otros que al final genera una maldición sobre mí mismo. Pero hay otro tipo de maldiciones, y que lamentablemente llegan mucho a mi consulta, que son como las brujerías, es decir, ya no es que papá se enojó porque te fuiste con la que yo no quería, no, es... Ahora me acaban de consultar. Oye, es que esta persona heredó muchísimo dinero y toda la familia está haciendo cosas para que a esa persona le pase algo y ya la herencia pueda quedar disponible para los demás. Y sí, yo veo que hay gente que de pronto le empiezan a pasar un montón de cosas que no tienen explicación. O sea, es demasiada mala suerte concentrada en muy poco tiempo. Y cosas que no tendrían por qué pasar, y negligencias médicas de médicos que son muy buenos. Y así se va complicando todo, ¿no? Y entonces, claro, ahí hay un trabajo que es el de buscar desde qué lugar yo estoy resonando con que a mí me hagan un ataque de este tipo. ¿Por qué me está afectando esto que estos pensamientos o estas proyecciones que están haciendo contra mí? Y al final es una oportunidad también de encontrar, ¿no? Si la brujería es una lluvia, pero a mí me está mostrando mis goteras. O sea, si yo sano aquello que en mí está resonando con eso que la brujería está provocando, entonces ya me va a dejar de afectar. Bueno, y en mi caso además hay un propósito, que es el de que ahí se mueven un tipo de espíritus y demás, que para mí es maravilloso llevármelos a la luz, ¿no? Digo, gracias, brujo, por conectarlos con esta persona para que yo los pueda llevar para otro lado. Estás liberando. Arístides, te agradecemos muchísimo. Hemos llegado al final. Fueron 15 minutos que se van rapidísimo. Sí. Faltó. Te quiero invitar, XB Burger, te está mandando una atención de una hamburguesa de res ahí delicioso. en la sucursal de Cumbres para que vayas, y la puerta queda abierta.
Es un tema muy interesante. Pueden ver otra vez el programa en Amate Bonito en Facebook, Taller Amate Bonito en Facebook. Ahí se va a repetir el programa. Muchísimas gracias, Muchísimas Aristides. No, por gracias. favor. Gracias, A todos los Aristides. oyentes y Muchas televidentes. gracias. Gracias por todo. Agradecido. Regresamos después de este spot. Cómo es apasionante ese tema. Pero les voy a decir una cosa. El tema me gusta porque mientras no te metas en el fanatismo de no, sí, no, respeto. Yo algo que digo es todas las creencias, todas las religiones, todos los temas, respeta, nada más escucha. Pero cuando escuchas hablar gente que sabe, ya te hace más sentido, ¿no? ¿Cómo ves, Lau? Así es, Alfonso. Me encantaron nuestros invitados. El tema se quedó corto porque da para muchísimo más, pero lo que sí me quedó muy claro es la importancia primero de hacer un insight y ver qué patrones estoy repitiendo, ¿no? Ir viendo también por qué los repito y aventarse también a unas nuevas terapias. Muchas veces nos acostumbramos a algo tradicional, pero y que no es nuevo. Las constelaciones, como nos comentó Liuska, pues ya tienen muchísimo tiempo, entonces probar, ¿no? Probar también es otra alternativa para poder sanar, estar consciente y abierto, porque también esto es tema de energía. Ahorita que comentas de las terapias, fíjate que tenemos para el próximo programa, ahí van a aparecer nuestros invitados, tenemos a la psicóloga Carla García y a Miche Hernández, que son dos psicólogas que queremos mucho. Carla García y Miche Hernández van a hablar de la importancia de asumir, porque véanlo por favor, miren, la verdad no voy a decir el nombre porque sé que me van a crucificar, pero la otra vez vi el lanzamiento de un libro de un psicólogo muy famoso y era el tema de aprende a dejar ir, aprende a soltar, aprende. Yo les voy a decir una cosa, si seguimos con el aprende a dejar, a soltar, etc., no estamos trabajando. Usted puede irse en este momento, usted puede decir, ya me cansé y vi en el libro de tal que ya me voy, pero eso no garantiza que usted ya haya trabajado, que usted sea una persona sana emocionalmente. Por eso es el tema de la próxima semana con Michi y con Carla, que es por qué la gente no asume, por qué la gente sigue culpando, ¿no? Así es, Alfonso. Realmente así funciona todo, ¿no? En la vida, encontrando el origen, asumiendo, haciéndose responsable, ¿no? De sus actos, consecuencias y tomando buenas decisiones. Todo esto para tomar buenas decisiones. Y acuérdense que asumir no es culparse. Ahorita acabo de subir un TikTok, ya ves que ahora una de las redes sociales que se ven mucho TikTok, búsquenos en TikTok también, Taller Amate Bonito, y sacaba yo el tema, asumir no quiere decir culpabilizarte. Asumir es simplemente tomar el control de quién eres, de lo que haces, de lo que puedes estar fallando. Eso es padrísimo cuando puedes saber qué es lo que tienes que corregir, ¿no? De las consecuencias de tus actos, ¿no? Asumir. Y las consecuencias de tus actos, pues, y aparte es padrísimo que... ¿Cuántos de ustedes se disculpan con la pareja? ¿Cuántos de ustedes, amor, perdón, no, ¿sabes qué? Me equivoqué. Amor, no, disculpa, ¿sabes qué? Cero. Cuando uno pelea, debe de haber uno, y este es un tema que vamos a sacar en una transmisión, no es que evada, es que a lo mejor corto el tema ahorita porque si no nos vamos increchendo y al rato nos vamos a dar con el sartén, ¿no? Así es, Alfonso, así es. Y el tema de repetir los patrones, dejar de hacerlo, porque solamente nos lleva a llegar a un lugar al que no quiero, ¿no? El tema es pensar, pero bueno, como siempre me despido con una frase, hay una frase que me gusta mucho, dice, a veces no eres culpable de la herida
que te lastima, pero en ti y solo en ti está la responsabilidad de sanarla. Les mando un fuerte abrazo, sean felices, que para eso hemos venido a este mundo. Me despido, acuérdense que en cualquier momento nos tocan la campana.